Se viene, se viene. Se viene. Se viene, ¿eh? Guarda que se viene, ¿eh? Se viene. Se viene, se viene. Se viene, ojo que se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene. Se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Bien, continuamos en Se Viene y ahora, como ya es habitual, está incorporado al staff el doctor Oscar Abudarabini. Oscar, muchas gracias, por venir nuevamente, por colaborar con nosotros. Pavada de material me pasaste por correo electrónico, ¿eh? Muy bien, muy bueno, muy bueno. Eso significa que más allá de lo que uno siempre se termina desayunando, se confirma la sintonía, ¿no? Uh-huh. Estamos en una sintonía que me parece prodigiosa realmente, ¿eh? Uh-huh. Me parece prodigiosa. Me estabas comentando de ese material que tenés ahora ahí. Mira, en la década pasada se trabajaron mucho algunas cuestiones nacionales, entre ellas Malvinas, y hubo una obra enorme de Federico Bernal, una obra enorme que la hizo con civiles y con militares, una obra enorme que se publicó como fascículos en tiempo argentino, que tuvo muy poca prensa tirando a nada en 678, Sí, claro. porque uno de los debates que tuvimos la década pasada y la tenemos ahora es, te voy a dar un ejemplo práctico, cuando un 2 de abril la Presidenta de la Nación daba un discurso, nosotros tomábamos atenta nota de lo que decía, y luego a la tarde o a la mañana siguiente de ese discurso contundente y complejo aparecían 3 párrafos anodinos. Entonces hay todo un debate político, es inmediatista porque ella confía todo su aparato comunicacional a lo que nosotros llamamos el progresismo o los progresimios. La otra cuestión un poco más profunda es si ella tuvo que establecer relaciones de dependencia con ciertos sectores de poder que llamamos el progresismo. Y la última pregunta, si esa dependencia le fue impuesta solamente por una fuerza local o también por una potencia extranjera. Entonces, de ese libro, yo te traje el capítulo mío y especialmente yo puse un párrafo de la que era la comandante en jefe, de la manera en que ella diferenciaba la dictadura del 76 y la guerra de Malvinas. Bien. Ella fue muy precisa en diferenciar estas cosas. Sin embargo, y ahí tenés la complejidad de la década pasada, en los discursos oficiales, porque eran discursos oficiales, ella hacía una distinción clarísima, pero luego el aparato comunicacional volvía a establecer una confusión. Qué extraño, ¿no? Qué bueno. Bueno, esto ocurrió, nosotros tenemos que asumirlo, hoy te lo digo tranquilo, en aquel momento nos mortificábamos bastante, porque veíamos que había una coherencia muy firme, muy profunda en la línea nacional geopolítica respecto a Malvinas e Inglaterra, y luego esa coherencia, sobre todo la firmeza, se diluía en las vaguedades, con lo cual perdía potencia. Y sobre todo no llegaba a la gente y menos a la militancia. Por eso hoy se encuentra que las juventudes militantes no han podido estudiar esas cosas, porque la juventud militante, a pesar de que ella le decía empodérense, apropiense, la juventud militante recibía la apropiación por el lado de los medios de comunicación, con lo cual se desapropiaron de muchas cosas. Pero bueno, vos has estado conversando con la gente joven y nosotros tenemos que asumir de qué forma nosotros vamos a trasvasar nuestra experiencia y conocimiento a los que están tomando la posta. Porque no nos podemos quejar o quedarnos quejando de que en la década pasada no tuvimos la oportunidad. Nosotros tenemos que trasvasar ahora. Esta es nuestra realidad. O sea, nosotros tenemos que tratar de transmitir y educar a los que nos van a seguir
en la realidad actual, en Lógico. nuestra realidad. De ahí la importancia enorme, no te estoy dorando la píldora, pero es la estricta verdad de que muchos de nosotros tuvimos acceso menos cero a los medios de comunicación en la década pasada y ahora aparecen medios comunicacionales como el tuyo donde se nos da lugar. Se nos da lugar para las cosas básicas de la cuestión nacional. Y sí, hay quien nos... A ver, en ese documento que vos, para sacar del misterio a la gente que nos está viendo ahora, en el documento que me enviaste por correo electrónico, hablabas de cómo fue la expulsión o la entrega de las Malvinas, ¿no? Había zarpado de acá de Buenos Aires una embarcación para defender a las islas, sí, al mando de... El capitán Pinedo, Exactamente. pariente de los dos hermanos Pinedo que conocemos. Exactamente. Y el hombre, en vez de defender las islas, parece que las entregó, digamos, ¿no? Inclusive se comenta que hubo una cena de confraternización en las islas en la que terminó participando Pinedo, ¿no? Esto yo no he encontrado de mentira alguna por ahí. Por ahí no es así, pero bueno, esto es lo que se comenta, ¿no es cierto? Realmente nuestra historia está compuesta por tres sectores claves, ¿no? Los que querían la independencia, los que no querían la independencia o querían una nueva dependencia, salir de los españoles y pasar a depender de los ingleses, y de una tercera parte que estaba ahí que quería quedar bien con todos. Claro. Dialoguemos, veamos, démosle tiempo, Claro, claro. ¿no? Claro. Y si vos le das tiempo a las hormigas, te comen todo. Seguramente, ¿no? seguramente. Dije a las hormigas, y te podés imaginar los yacarés, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo tengo el convencimiento de que nosotros tenemos una tarea difícil, que es la tarea de la nacionalización. Porque todavía veo gente por ahí, por la calle, con banderas norteamericanas en la camiseta, con banderas inglesas en la camiseta, en los celulares. ¿Vos ves? Pero esta gente sabe dónde vive. Claro. ¿Sabe quién financió el bombardeo de la Plaza de Mayo? ¿Sabe quién financió las dictaduras de toda Latinoamérica? ¿Tienen idea de lo que pasa? Yo ahí estaba escuchando Max Kaiser en un programa de Russian Today, donde un dueño de una financiera, por lo menos, no sé si banco financiera, hablaba y dijo que en Estados Unidos había 100 millones de desocupados. Yo digo, me parece una cifra exagerada, pero ¿por qué dio esa cifra el hombre? Realmente he visto algunas imágenes de la Florida, de los barrios pobres, y son tremendamente paupérrimos. Vos ves la gente viviendo en la calle. No digo ya Detroit, que ya Detroit hay villas miserias enormes hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que viva en una distracción tan grande que llegue a tomar un emblema como esos y se lo ponga nada más ni nada menos que en el pecho, por ejemplo, ¿no? Y digan, ay, no, bueno, pero es porque se usa, y si se usa hacer cipayos de pronto. Entonces esa tarea de la nacionalización creo que es muy importante, no para que nos volvamos xenófobos, Entiendo. ni nos creamos la raza superior, ni ninguna pavada de esas, sino para que
conservemos el grado de apertura que nos consolidó, porque nosotros somos todos inmigrantes, no digo inmigrantes necesariamente de Europa, ¿no? Ni del África, inmigrantes de este propio territorio latinoamericano, o de Abya Yala, para el que prefiera, ¿no? A ver, pocas personas pueden decir que son de su lugar realmente, ¿no? Y bueno, es una suerte poder decirse, yo soy milenariamente de acá, pero es algo que poca gente puede decir, digamos, comparativamente hablando, ¿no? Y en esa tarea te veo en esa tarea de la nacionalización, te veo con un compromiso muy grande, Oscar, y eso me satisface mucho. Gracias. Yo lo mamé en la cuna, porque mi papá había sido amigo de Juan Duarte, nosotros éramos de La Pampa, cuando La Pampa era territorio nacional, y Juan Duarte, a través de Perón, le ofrecen ser a mi padre el primer gobernador de La Pampa. Cuando pasa de territorio nacional a provincia, mi padre no acepta, recomiendan a otra persona. Yo el primer recuerdo que tengo es en 1955, yo era muy chiquitito, la casa llena de gente armada, no entendí nada, no entendí. Luego, en el 56, yo entiendo que nos invadieron los franceses, porque se hablaba del coronel Philippot. Entonces yo dije, nos invadieron los franceses, porque en la mente infantil de aquel entonces eran militares que llegaron a La Pampa con apellido francés. Claro. Me llevó años entender quién era el coronel Philippot, de grande. Claro. Cuando aparece el 55, a mí y a todos los chicos nos ordenan no pronunciar la palabra Perón. Entonces teníamos un juego infantil, que era, ¿a vos qué te gusta más, la pera o la radio? Si vos decías la radio, simpatizabas con el radicalismo. Claro. Si decías la pera, con el peronismo. Ahí le empezaron a decir el pocho a Perón. Claro. Entonces, yo fui educado en una concepción de lo nacional. En mi casa, a mí para desasnarme y pulirme me mandaban a hablar con el cura, pero en mi casa venía el capitán del ejército. Era normal la relación con las Fuerzas Armadas, con los sindicatos y con la iglesia, era normal, era habitual. Ahora, ese artículo que te mandé o ese escrito es para conmemorar el 3 de enero. El 3 de enero de 1833 se produce la usurpación británica, pero poca gente sabe que 2 años antes, en 1831, ingresan los Estados Unidos a la alta política argentina. Ingresan a sangre y fuego, porque las Islas Malvinas estaban ya en su desarrollo, con Bernet, ya ahí vivía el Gaucho Rivero. Claro. Entonces, se le cobra, Bernet pretende cobrarle un canon a un buque factoría norteamericano, porque en esa época el combustible era la grasa de focas y elefantes marinos. Entonces el gobierno argentino pretende cobrarle un canon por lo que habían cazado. El barco norteamericano se niega a pagar el canon, se le confiscan las pieles, el banco norteamericano regresa, y ya había barcos de guerra norteamericanos en Brasil. Un barco de guerra norteamericano se considera ofendido a Estados Unidos por haber pretendido cobrarle un canon. ¿Cómo van a pagar ellos? Y en realidad los que asolan Malvinas a sangre y fuego es un barco de guerra norteamericano. Después Norteamérica le dice a Inglaterra, ahora tomala porque no hay nadie. Claro. Desde la usurpación norteamericana hasta la llegada de Inglaterra está la gesta del Gaucho Rivero. En el interín inicia la guerra de guerrillas. inicia una guerra de guerrillas. Es una cuestión fundamental desde el punto de vista de los derechos, porque el Gaucho Rivero, luego que es capturado, es sometido a juicio por los británicos. Y al principio lo van a ahorcar como un delincuente común.
dado que el gaucho Rivero había planteado cuestiones de la soberanía, cuando Londres lo tiene que juzgar, al principio lo iban a juzgar como un delincuente común, pero iban a tener que hacer un juicio formal, y el juicio formal iba a tener que tener un defensor, aunque sea británico. Ellos se asustaron de que la gesta del gaucho Rivero siente un precedente de defensa de soberanía. Claro. Entonces prefirieron liberarlo. Y Muchísimo. no hacerlo un mártir y un héroe. No, ni mártir ni nada. Claro. Lo liberan. El gaucho Rivero vuelve a la Argentina y muere combatiendo cuando viene la nueva invasión anglo-francesa La vuelta obligada. en la vuelta obligada. Muchísimos años después, en los años 60, cuando, mirá cómo es la cuestión, cómo la cuestión histórica se hace política pura. Más o menos en los años 60 se decide hacerle una estatua al gaucho Rivero en Buenos Aires. Entonces se hace un debate, los legisladores dicen sí, es un héroe nacional, de lo nacional. Le piden a la Academia Nacional de Historia que dictamine. Y la Academia Nacional de Historia, fíjate lo que dice. Esta es la Biblia de lo antinacional. Escuchá la Biblia. El gaucho Rivero era analfabeto. Ya arrancamos. Como un analfabeto no puede tener el concepto de patria, la defensa que hizo el gaucho de Rivero de la soberanía argentina no tiene el estatuto suficiente para darle a él encarnadura de héroe. Por lo tanto, no hacemos la estatua. Pero qué hijos de puta, ¿no? La ironía de la cosa es que luego en la guerra de Malvinas, el soldado más condecorado de la guerra, Ismael Poltronieri, por actos de heroicidad absoluta, el soldado Poltronieri, 18 años, su superior, 20. Esa es la guerra de Malvinas. Entonces, cuando empieza la retirada, el superior dice, pegamos todos la vuelta. Y el viejo de 18 le dice al oficial de 20, yo me quedo, vayan ustedes. Y el superior le dice, pero ¿cómo? Obedeceme. Y dice, no le obedezco porque yo les voy a cubrir la retirada. Bueno, al final el superior dice, está bien, quédate loco del demonio. Se queda el loco con una ametralladora pesada y durante 3 días, Argentina lo da por muerto, y él durante 3 días le para el carro a los británicos, haciéndole creer que es mucho, corriendo de un lado para otro. Claro. Que eran varios. Que eran varios, y era el sol. Entonces, él es condecorado, es el soldado más condecorado de la guerra, y no sabe leer y escribir. Entonces, esta es la cuestión compleja. Entonces, él tampoco tenía concepto de patria si no sabía leer y escribir. El concepto de patria no depende de lo que intelectualmente vos tengas. El gaucho Rivero hizo actos. No, es que vos podés saber leer, escribir, ser doctorado y ser un perfecto hijo de puta. Exactamente, también, ¿no? exactamente. Entonces, y vende patria y apátrida y todo lo que quieras. Entonces, en este momento, por eso es tan fundante como Estados Unidos ingresa al dominio de Argentina con actos de guerra, y todo eso luego queda escondido porque él le cede la apropiación a Inglaterra. Digamos que el malo visible es Inglaterra, y el poderoso y el que juega los hilos es Estados Unidos. Esto pasa nuevamente en la guerra de Malvinas. A la gilada se le ha dicho que la guerra de Malvinas la decide un argentino en soledad después que se toma unas copas de vino. Claro. Whisky. Whisky. Entonces yo el artículo que te traje de este libro es porque ahí historiamos desde cuándo empieza a preparar Estados Unidos la guerra y desde cuándo la empieza a preparar Inglaterra. Entonces vos decís de dónde sacamos las cosas. Inglaterra hizo lo que se llama el informe de Lord Frank, un informe de la guerra. Ahí Lord Frank te va a decir a partir de qué momento ellos empiezan a darse cuenta que va a una guerra. Es a partir de 1976. Inglaterra empieza a preparar la guerra a partir de 1976. Y en ese libro vas a ver qué barcos y qué submarinos envió Inglaterra antes del 2 de abril. Entonces, esa es la prueba que nosotros tenemos.
de que antes de que Galtieri abra la boca, Inglaterra ya estaba con sus barcos de guerra y sus submarinos. Y luego, quien juega las grandes cartas es Estados Unidos. Entonces, un historiador, Mario Tesler, que había estudiado la primera usurpación, pide al diario Clarín avisar el 2 de abril que la guerra no va a ser contra Inglaterra, va a ser contra los Estados Unidos. Él, desde su alma de historiador, considera que el pueblo argentino tiene que saber con quién va a pelear. Claro. El diario Clarín le dice primero que sí y luego le dice que no. Entonces, luego vas a ver, en este libro, nosotros nos ocupamos de definir qué tipo de armas le dio Estados Unidos a Inglaterra para que en realidad la guerra la pudiera ganar. Te voy a decir la más elemental de todas. Vos decís, ¿de dónde sacamos las cosas? Porque han sido los propios funcionarios del Departamento de Estado norteamericano los que lo dijeron. ¿Inglaterra tenía su flota? Sí. ¿Tenía barcos? Sí. No tenía combustible. Porque el combustible para semejante flota, para semejante travesía, es una barbaridad. Claro. Algún día un técnico militar te va a decir, qué barbaridad de... Bueno, quien le provee el combustible es Estados Unidos. Hubo ataques desde Chile de comandos británicos en una operación que la vas a ver descrita como operación Plan Def, Budín de Ciruela. Quienes llevaron helicópteros británicos a Chile fueron los aviones de transporte norteamericanos Galaxy. Es decir, cuando uno estudia rigurosamente la guerra, claro, empezás a ver que los grandes hilos son norteamericanos. Tecnológicamente, entre los aviones Sea Harrier británicos y los aviones Mirage y A4 argentinos, había una paridad militar. Quiere decir que en un mano a mano iba a ganar el más macho o el más viejo. claro, el más hábil. O el más hábil. En la Segunda Guerra Mundial había habido más o menos paridad, por eso era una guerra hombre a hombre, que los pilotos le llaman pelea de perros, porque es un mano a mano. Claro. Es un mano a mano. Estados Unidos le provee un tipo de misil nuevo al avión Sea Harrier. Es un tipo de misil donde cuando el piloto aprieta el botón, el misil sale a buscar al enemigo. Eso desestabiliza por completo la guerra aérea y le da la superioridad absoluta a Gran Bretaña. Le da la superioridad absoluta en un mano a mano. Pero en el ataque directo de la aviación argentina a los barcos, no. Por eso el nivel de desastre que le hicieron los pilotos argentinos a los barcos fue tremebundo. Fue tremebundo. Sí, fue grave, muy grave. Fue grave. Y yo hablo mucho en este libro del arma más importante que introdujo Estados Unidos, que es la política diplomática de la guerra, la manejó Estados Unidos con el general Alexander Haig. Es decir, que el diálogo diplomático entre Argentina y Gran Bretaña lo manejaba Estados Unidos. Pero la política, el manejo de la inteligencia político-militar lo hace también Estados Unidos y manda a la Argentina al general Vernon Walters, el número 1 de la CIA. Entonces, hay investigadores que te pueden explicar qué trabajo hizo Vernon Walters para lograr que la Junta Cívico-Militar pelee a perdedor. Entonces aparece un concepto de la guerra de Malvinas. Oligarco militar. Oligarco militar. Hay un concepto militar de la guerra de Malvinas. Los militares distinguen la guerra en el plano estratégico y la guerra en el plano táctico. Ahora te doy un ejemplo práctico. La guerra en el plano táctico es la que hace un soldado o un piloto o un marino con un enemigo enfrente. Es a morir. O matás o te mata. La guerra en el plano estratégico es lo que vos haces en el laboratorio en Buenos Aires, incidiendo en el plano práctico. Ejemplo. Argentina lleva a las islas cañones Otto Melara que solo tiran 8 kilómetros. Los barcos británicos tiraban a 20 kilómetros. Entonces hay un momento, y esto lo dice... Como en la vuelta obligada, igual. Como en la vuelta obligada. Hay un momento donde en ese momento Capitán Balsa le dice a su superior, el general Joffre,
General, nosotros en Buenos Aires, en Argentina, tenemos 90 cañones que tiran 30 a 40 kilómetros. Son camiones nacionales. ¿Por qué no los trae? Porque Balsa se da cuenta que con cañones que tiran 20 30 kilómetros, nuevamente iba a haber una paridad. Los ingleses iban a tirar, pero no se iban a poder acercar. Claro. Y el general Confrey le dice, ¿por qué no me deja de joder que traiga esos cañones si acá no va a haber guerra? Es decir, los mandos cívicos u oligarcas militares jugaron una especie de no guerra. Claro. Esta es una de las armas que dejó de usar Argentina para ayudar con el enemigo, los cañones de larga distancia. En el libro vas a ver muchas más armas. Entonces, el mando táctico, el que se tiene que cagar a tiros con el enemigo, no puede no usar armas. No, claro. El mando estratégico retació una serie de armas. Te voy a dar otra, que es la que define toda la guerra. Nuestros aviones de guerra, el Mirage, el A4, si hubieran tenido pista de despegue desde Malvinas, la flota no se podía acercar. Entonces, la pista que se había construido en las Malvinas era para aviones comunes, en una pista de 700, 800 metros. El avión de guerra necesita 1200, 1500. La Fuerza Aérea manda las planchas de acero para prolongar la pista, pero el barco con las planchas de acero se le pincha una goma en Ushuaia. Ah, caramba, pues no le pasa eso. ¿Quién no pinchó una No se rueda? vayan, che, no se vayan, que Entonces, cuando después vos de un acorralás corte a los chiquito, pilotos, enseguida los pilotos volvemos dicen, con "No, más. porque las Se planchas viene. las mandaron, pero el barco tuvo un pequeño accidente y nunca más se mandaron". Pues sí, ¿por qué no llevaron un avión? Bueno, lo que pasa es que no me di cuenta. Bueno, esta arma, la prolongación de la pista aérea, es lo que les da el 80% de la victoria en la guerra a ellos. Entonces, a la Gilara le han vendido otra guerra. Claro, bueno, por supuesto. Entonces, yo te lo voy a poner en términos de una metáfora boxística. Imagínate que nuestro Sin mejor... alusión a mi apellido, me imagino. No. Bien. Imagínate que nuestro mejor peleador, Ringo Bonavena, va a pelear al Madison Square Garden. Y allá tiene a Cassius Clay, al mejor peleador chileno, al mejor peleador británico. Es 1 contra 4. Porque eso es Malvinas. Imagínate que aguanta los 15 rounds, pierde por puntos, pero lo tira a Cassius Clay y los tira a los otros. Vuelve a la Argentina. Y la Argentina, ¿qué hace? Lo recibe con flores en la calle, con... No, la Argentina lo insulta, claro. lo insulta, lo denigra, lo esconde. Entonces, eso es Malvinas. Es Argentina aislada, peleando a perdedor contra Chile, la OTAN, Estados Unidos e Inglaterra. El propio almirante Sandy Woodward, el jefe de la flota, escribe un libro donde dice, si la guerra duraba una semana más, teníamos a los Argis soplándonos en la nuca y nos podíamos caer al abismo. Entonces el enemigo te dice, les ganamos 10-9 y ahí. Para el pueblo argentino, la derrota fue oprobiosa, apabullante y perdimos 75-0. Claro. Entonces, en la guerra donde Porque vos... siempre estamos en esa que somos los mejores, que somos los peores, que somos los mejores, que somos los peores, que somos los mejores, y nunca vamos por el medio, ¿no? Bueno, eso se ha hecho. Vos fijate que esta es la guerra de nuestra generación, de nuestra vida. Porque si bien estos muchachos no nacieron después, ellos están cerca vivencialmente. A nosotros se nos enseña en la escuela las invasiones inglesas, la de 1806, 1807. No se nos enseñan las otras. Claro. Y de la enorme, de lo que se llama Guerra del Paraná, que tiene Y mucho menos las inversiones inglesas. mucho menos las inversiones. De la llamada Guerra del Paraná, que es donde hay una batalla que se llama la Vuelta Obligado, es una guerra enorme de 5 años, donde participa San Martín, en el proceso de rendición del enemigo. De esa guerra a nosotros no se nos habla. Y después de un esfuerzo enorme se habla de una batalla de esa guerra. Entonces, cuando vos al pueblo de una guerra enorme, abandonás la guerra enorme y te concentrás solo en una batalla,
vos le estás despojando a la nación en armas su experiencia de una guerra. ¿La seguimos después del corte? ¿Cómo no? ¿Se ve? Enseguida volvemos con más Se Viene. A ver qué se viene ahora. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.